Vamos a continuar, esta es la clase 11, luego sigue una clase final, la clase 12, y terminaríamos el seminario de discipulado. Entonces, bienvenido hermano Salomón, hermana Carla, allá en sus casas. Y vamos a orar para comenzar. A orar. Señor y Dios, agradecemos en esta noche por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, porque has sido infinitamente bueno con nosotros, nos has sostenido en la vida cotidiana, nos mantienes vivos y además de vivos, con la certeza de que vamos a casa, vamos a estar contigo y mientras vamos allá, te agradecemos tu compañía, tu poder, tu fortaleza, todo lo que haces por nosotros. Y que nos dejas en una iglesia y nos reúnes con hermanos. Señor, ayúdanos a ser útiles a ellos y a permitir que ellos también sean útiles con nosotros. Podamos gozarnos de ser de bendición para los demás y también permitir que otros lo sean para nosotros. Te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a lo que es el tema de la rendición de cuentas bíblica. Un tema no totalmente conocido, pero sí importante. El tiempo de hablar acerca de acerca de cómo ayudar a las personas en momentos difíciles. Pero una de las mayores mentiras del diablo es pensar que podemos caminar por la vida cristiana solos. Esa es una gran mentira, catastrófica para la vida de los cristianos. La mentira es que podemos caminar solos. Ahorita todavía no llegan mujeres, entonces puedo decirles, esa tendencia es más para nosotros los hombres. Las mujeres generalmente son más comunicativas y abiertas con lo que les pasa. Bueno, aquí está la hermana Carla, pero los hombres somos más herméticos. Solemos no hablar mucho de nuestras debilidades. Solemos no mencionarlas, lo evitamos. Y eso es un terrible error. De hecho, ustedes van a poder ver que las mujeres, y la hermana Carla no me va a dejar mentir, tienen más círculos de amigas, ellas tienen más círculos de amigas donde pueden apoyarse mutuamente. Los hombres no. Sí, somos muy camaradas y nos hablamos de cosas muy, de carnes asadas y de todo eso, pero casi nunca solemos hablar acerca de nuestros problemas. Esos los guardamos para nosotros, y los sacamos ya que es tarde, ya que hemos producido daños irreparables, ahí sí, ahí sí lo sacamos. Pero básicamente eso es un error fatal. Es un error fatal que las hermanas tienden menos a caer en ello. A las hermanas tienden menos, no quiere decir que nunca caigan en ello, pero tienden menos a eso. A veces se cierran cuando se encuentran con experiencias de que le cuentan algo a una hermana y esa hermana fue y se lo dijo a media iglesia, y ahí es donde se cierran y se retraen. Pero los hombres por naturaleza, y más si somos latinos y más si somos mexicanos, tendemos a ser más cerrados. Bueno, como cristianos, y esto aplica para hombres y mujeres, para todos los que estamos aquí, tanto los que están ahí en casa como los que estamos aquí, los cristianos nunca, con ese nunca recalcado, nunca deben luchar solos.
el cristiano nunca debe luchar solo, jamás. Esto es un nunca imperativo. Entonces, estamos viendo una de las mayores mentiras del maligno es que nos hace pensar que como cristianos podemos caminar solos por la vida cristiana. El imperativo bíblico y que vamos a estar analizando en estas sesiones es que el cristiano nunca por ningún motivo debe luchar solo, jamás. No es bíblico, es peligroso, ¿qué más? Es fatal para un cristiano tratar de llevar sus luchas solo. El cristiano que piensa, ese es un problema mío, yo lo debo de llevar, nadie se debe de meter, yo puedo solo, es antibíblico, se está suicidando espiritualmente y está camino a un desastre de tamaño dimensional. Entonces, esto siempre hay que tomarlo en cuenta. Estamos en una guerra de vida o muerte. Y en esta batalla nadie gana luchando por sí mismo. En la batalla espiritual, bíblicamente, nadie gana luchando solo. Vamos a seguir enfatizando eso, nadie gana solo en la lucha espiritual, nadie. Entonces, el hermano o la hermana que se cierran, para tratar asuntos de su vida privada, para buscar ayuda en su vida privada, nunca va a ganar. Nunca ha pasado en el pasado, no va a pasar en el presente, ni pasará en el futuro. El cristiano que decida luchar sus batallas solo, cristiano que se va a arruinar, se va a perder, no es opcional. Entonces, necesitas la ayuda provista por el Señor. El Señor proveyó ayuda. ¿Cuál es esa ayuda? El Espíritu. El Espíritu Santo, obrando a través de la palabra de Dios. De la iglesia. Necesitamos de la iglesia. Porque vamos a notar precisamente esa tendencia que tenemos pues yo puedo porque yo tengo al Espíritu Santo de Dios en mi corazón. Entonces no necesito de nadie porque el Espíritu Santo está en mí. No necesito de nadie porque tengo la Biblia. Entonces yo puedo aconsejarme a mí mismo o a mí misma a través de las Escrituras. No necesito de nadie. Es un error mortal, porque probablemente otros van a ver lo que yo no veo. Otros van a encontrar verdades bíblicas que yo no estoy tomando en cuenta. Otros yo puedo estar no aconsejándome, sino buscando justificar mi propio pecado y buscándole versículos bíblicos para enfatizar que yo estoy bien y los demás son los que están mal. Y vamos camino hacia un desastre. Entonces, todo cristiano que trata de luchar solo sus batallas, siempre va a perder, nunca va a ganar. Aunque se vea muy bíblico y diga, es que yo lucho con el poder del Señor, solo no puede, porque por algo dejó Dios la iglesia. Y como les digo, ahora ya aquí hace ratito estaban nada más la hermana Carla, pero ahora que ya están más señoritas y hermanas, eso nos pasa más a los hombres. Los hombres somos más herméticos, somos más cerrados acerca de tratar
nuestros problemas. No sé exactamente las señoritas, pero siento que ellas son más abiertas que los hombres. Porque probablemente pensamos entre hombres que si yo le cuento que me pasa algo a otro hombre, ese otro hombre va a tratar de atrapar mi mamut o mi tigre de dientes de sable y se lo va a llevar y me va a quitar la casa. Ese es un pensamiento propiamente de la época de antes del diluvio. Entonces, no va a suceder. Pensamos que nos vemos más débiles si le contamos a otro hermano un problema que tengamos nosotros. Entonces, básicamente, en esta clase vamos a ver acerca de nuestra responsabilidad bíblica de pedir ayuda. Es una responsabilidad, no es una opción. Y la responsabilidad de los demás de escuchar, de ayudar. O sea, están las dos partes. Muchas veces, nos ha pasado en nuestra iglesia, no es algo que haya pasado en otras iglesias. En nuestra iglesia pasa que hay hermanos o hermanas que se han vuelto herméticos y no piden ayuda. Y se hunden en desastres y arrastran en su desastre a muchas personas y dañan la iglesia. Por eso es una responsabilidad de cada cristiano y hay que enseñarles a los hermanos que es una responsabilidad, no nada más por su bien, sino por el bien de la iglesia, el abrirse y el pedir ayuda cuando se esté entrando en crisis. Especialmente si descubrimos que apenas estamos entrando. Si ya nos agarramos agarramos a alguien a media crisis, también es importante, porque evitamos desenlaces tristes. Muchos desenlaces tristes en nuestra iglesia ocurrieron porque en un principio no sabían que su responsabilidad era pedir ayuda, que no jamás iban a poder vencer solos. Y muchas familias, muchos hermanos en nuestra iglesia han sufrido por esa causa, porque no hablan, porque no dicen, o porque por un lado pueden llegar a pensar es que no les importa, es que nadie me quiere, entonces ya deben de fijarse que estoy en problemas. Algunas personas tienen esa idea, o esa es mi lucha, esa es la cruz que Dios hasta suenan bíblicos, es la cruz que Dios me dio a cargar y yo la debo de cargar solo. Bueno, bíblicamente eso es una actitud maliciosa. Realmente hay malicia cuando se rehúsa a rendir cuentas. Hay que también enfatizar eso. Es una responsabilidad rendir cuentas. Y hay malicia, realmente hay malicia, no podemos llamarle de otra forma. Hay malicia en el corazón de aquel que dice no. Sí hay malicia en su corazón. Negarse se traduce en un pecado, bueno, negarse viene de un pecado que es muy común y que toma muchas formas y se llama orgullo. O sea, tender a decir, no, ese es mi problema, ya viene con un pronombre personal, posesivo, ¿no? Mi problema, es mi problema, solo a mí me importa, solo yo tengo la solución, solo yo puedo salir, solo yo, y el yo viene en esa carga. Entonces, independientemente de las justificaciones que quieran poner, negarse a rendir cuentas es pecado. Negarse a rendir cuentas muestra malicia de parte de cada uno de nosotros. Entonces, es un tema, es casi de los últimos que vamos a estar tratando, pero es importante. Es importante ayudarle a la iglesia, ayudarle, por ejemplo, los que trabajan con jóvenes, ayudarles a los jóvenes, a los adultos, porque también algunos matrimonios cursan por momentos muy difíciles y por no pedir ayuda, se desintegran. Les va a pasar ya a adultos. Si jóvenes no se acostumbran a rendir cuentas, adultos menos. Y ya más grandes mucho menos. Entonces, es algo que ocurre y puedo decir que en nuestra iglesia nos ha pasado. Nuestra iglesia ha sufrido mucho por no saber la importancia de rendir cuentas y son
situaciones dolorosas, situaciones difíciles, algunas se notan y algunas uno las ve, uno los observa, pero como no piden ayuda, uno no puede llegar y meterse así porque viene el batazo. Les preguntas, ¿cómo estás? Estoy bien. Es la respuesta que vamos a obtener, aunque veamos que no están bien. Entonces, es importante esto de la rendición de cuentas. Salmo 10:4. Salmo 10:4. Ismael, si puede leer Salmo 10:4. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. El malo por la altivez de su rostro, ¿qué no hace? No busca. No busca a Dios. Cuando busca a Dios, si busca a Dios de corazón, va a encontrar que Dios le va a llevar a buscar ayuda. Pero de antemano, el malo no va a buscar ni siquiera a Dios como ayuda. Va a llegar un momento en que se va a enredar tanto en su problema que ya no va a encontrar salida. Generalmente, ni ahí piden ayuda. Eso es lo más triste, que se hunden, y ya que están bien hundidos, pues ya se dan por vencidos y mejor se hunden más. Y no hay reversibilidad. Algunas personas llegan a pedir ayuda cuando el problema ya es irreversible, cuando las consecuencias ya son irreversibles, ya no hay manera de ayudarles, ya nada más es consolarles, porque ya no hay otra forma de ayudarles, ya se destruyó su vida y ya, se acabó. Algunas otras personas llegan a pedir ayuda cuando ya están las consecuencias, ya se notan, ya son visibles las consecuencias y ya, ahí sí ya es tarde para ayudar. Y se enojan porque no se les resolvió el problema, pero todo se hubiera solucionado, sí, desde el principio el joven, la señorita, el hermano, la hermana, empiezan a hablar. Alguien que, por ejemplo, no maneja la ira, no sabe manejar la ira y es como los cerillitos que pierden la cabeza cuando se encienden. Pero piensan en su corazón, yo puedo manejarlo. Y ya vienen a pedir ayuda cuando llega la esposa con el ojo morado. O pasa algo peor. Me acuerdo de una familia donde la persona entró en ese problema de cosa, ¿cómo se llama? Apostar, y apostar, y apostar, y apostar, y apostar, y apostar, y apostar, al grado de que tenía que engañar a su esposo para seguir apostando, y el esposo pensando que la esposa lo engañaba, cuando no era así. Bueno, no lo engañaba con otra persona, se engañaba llevando el dinero hacia otro lado, hasta que destruyó su hogar, hasta que su hogar se hizo así cachitos. Y no pedían ayuda. Si uno iba, estaban bien. Si uno les preguntaba, están bien. Hasta que ya, no se pudo. Entonces ya llegaron a un punto irreversible. Pasa en las congregaciones. Pasa entre nosotros, inclusive nosotros no somos, ¿cómo se llama? No somos inmunes a no ser así. Una de las desventajas que tienen los líderes de la iglesia es que no pueden andar contando a todo el mundo que tienen algo. Tienen que buscar personas específicas para hacerlo, porque aún el liderazgo tiene que abrir la boca, porque si guarda las cosas solo, si por ejemplo yo guardo lo que tengo solo y no busco rendir cuentas, también a mí me va a comer. O sea, nadie es inmune. Cristiano que no rinde cuentas, cristiano que se hunde, sea el pastor, sea cualquier persona, sea un diácono, sea un líder, sea una maestra o un maestro de escuela dominical. Cristiano que no rinde cuentas, cristiano que se hunde. La ventaja que tienen los que están casados es que pueden rendir cuentas a su cónyuge. Esa es su ventaja. La desventaja de los solteros es que tenemos que encontrar
a alguien serio para rendir cuentas. No puede uno de secundaria rendirle cuentas a otro de secundaria porque se pone, se aumentan sus problemas. Entonces siempre hay que buscar a alguien mayor. Entonces, los cristianos deben de buscar rendir cuentas. La escritura motiva esa idea. Vamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10. Primera de Juan 1, 9 y 10, hermano Salomón. Nueve y 10, perdón. Ajá. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bien, la palabra de Dios nos habla de la confesión. Precisamente, por un lado, entre cristianos decimos, ya descansé de la Iglesia Católica, porque en la Iglesia Católica sí hay que ir y confesarse con una persona desconocida para que nos dé una penitencia. Y como ya nos pasamos de este lado, ya pensamos, bueno, aquí no tengo que hacerlo nunca. Aquí puedo llevar mis luchas solo, no tengo, si estoy batallando con algo, no tengo que decírselo a nadie, porque no estoy en la Iglesia Católica. Pero la confesión es útil. En primer lugar, la confesión es útil porque alivia la carga de la culpa y la vergüenza. La alivia. Cuando una persona guarda el pecado en su corazón, guarda la culpa y guarda la vergüenza, y ahí se queda. Y esta se va haciendo más grande y va afectando otras áreas de nuestra vida cristiana. Sí, es cierto, muchas vidas cristianas se apagan porque tienen algo que no confiesan. Están batallando con algún vicio, puede ser con algo tan simple como que le gustan las novelas y no puede dejar de ver las novelas y ya no lee la Biblia porque quiere ver más novelas. Y el tiempo que leía la Biblia, ahora ya está viendo la repetición de la novela en Blim, creo que se llama Blim, ¿no? Y ya está viendo las novelas antiguas y batalla con eso. Otros pues pueden batallar con cosas más serias como el enojo, como la ira, pensando por ejemplo en un esposo que le pega a la esposa. Va a ser casi difícil que el esposo vaya con un hermano y diga, ¿sabe qué, hermano? Yo estoy batallando con que le pego a mi esposa. Es casi como que imposible que un hermano salte esa barrera. Yo le grito. A lo mejor tiene que confesar, yo la obedezco en todo. Y tiene que confesar porque no está cumpliendo con su responsabilidad de autoridad y responsabilidad, trabajando y ayudando a su esposa, pero no dejándola dominar. Y tiene que llegar y decir, ¿sabe qué, hermano? Yo estoy batallando con que dejo que ella controle todo y no puedo ponerla en control. Eso es otra forma de batalla. Las hermanas pueden tener sus propias batallas. A mí me gusta ponerle demasiada sal a la sopa para que mi esposo se haga diabético. Puede ser y no lo puedo evitar, pero yo lo quiero tener con diabetes aquí. Entonces nos volvemos muy cerrados. Confesar nuestro pecado, podemos hacer lo que a veces pensamos que es lo básico. Estoy batallando con un pecado, caigo, oro a Dios, me levanto, sigo, vuelvo a caer, oro a Dios, me levanto, vuelvo a caer, me levanto y así estoy, pero nunca pido ayuda. Pero nunca salgo de mi círculo de solo entre Dios y yo. Y agarro la valentía para decir, oye, hermano, estoy batallando con este pecado y siempre estoy cayendo en él. Y por más de que luche, siempre caigo en él. Necesito ayuda. Es la cosa más difícil que se puede hacer. También le va a pasar a las hermanas. Es la cosa más difícil que se puede hacer. Pero si no se hace, estamos camino a perder una guerra y a llevarnos en esa guerra a muchas personas, comenzando por nuestra propia vida espiritual. Eso le pasa a nosotros que diríamos que somos un cuerpo de liderazgo, y también le va a pasar a cualquier, le pasa a todos,
Entonces, un pastor que nunca trata un pecado y nunca busca ayuda de un pecado, termina no solamente yéndose él, se va a su familia, se va a la iglesia. Muchos pecados de pastores ocurren por eso, porque el pastor nunca rinde cuentas a alguien y se lleva a todos de un jalón. Entonces, si ustedes pueden pensar en iglesias donde su pastor se ha venido abajo, van a notar que esa es la raíz del asunto. Ese pastor no rendía cuentas a alguien, no se armaba de valor para decir, ¿sabe qué? Estoy batallando con este pecado específico. Y dejó que avanzara pensando que como es pastor puede luchar, o como es pastor no debe de decir que tiene una debilidad, y se arruina. Entonces, si eso le pasa a un pastor, nos pasa a todos los demás. Entonces, Salmo 51:4. Salmo 51:4, Raúl. Competir con el pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tengas por Sí, hay que notar el pecado contra quién es primero. Contra Dios. Entonces, el pecado es contra Dios. Y uno tiene que reconocer en primer lugar nuestro pecado es contra Dios. E incluso cuando rendimos cuentas, el que escucha tiene que guiarle a pedirle perdón a Dios. O sea, ese es lo primero que hay que hacer, arreglar cuentas con Dios. Dios es santo y en realidad no admite pecado en su presencia. Pero también es importante confesar el pecado a otras personas. Santiago capítulo 5, versículo 16. Hermana Carla, Santiago 5, 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Bien, gracias. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Si se acuerdan, alguna vez, creo que alguna vez dando Santiago les mencionaba de qué trata ese pasaje. Ese pasaje habla del desánimo. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La palabra enfermo no es la misma palabra que se usa para alguien que le duele la panza. La palabra enfermo es la palabra que se usa para, ¿está usted debilitado espiritualmente? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Y una de las cosas que se necesita hacer a veces y más de las veces es que a veces el desánimo viene por pecado. A veces, aunque tratemos de arreglar las cosas entre Dios y nosotros, a veces lo que pasa es que necesitamos arreglar las cosas más allá de entre Dios y nosotros. Está ahí, ya Dios nos perdonó, pero hay cosas que necesitamos trabajar y que no vamos a poder trabajar solos. Hay pecados que se quedan ahí y que sí vamos a necesitar ayuda de otra persona para poderlo combatir. Entonces, a eso se refiere, a la necesidad de ser abiertos. Dice ahí que la oración eficaz del justo puede mucho. No se refiere a la sanidad física de las personas, se refiere a la sanidad espiritual de las personas. Cuando una persona llega ante ustedes y les dice, oiga, hermano, hermana, estoy batallando con este pecado, ayudarle a orar, ayudarle a trabajar contra ese pecado, ir a la mano día con esa persona, con ese pecado, le va a ayudar mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, es importante en ese sentido reconocer, siempre hacer énfasis, nadie puede batallar solo, nadie. Quien lo intente siempre va a perder. Confesar es algo que la Biblia alienta. La Biblia nos alienta a ser abiertos, a buscar ayuda, a tratar nuestras luchas con otras personas
Como les digo, eso no significa que todos aquí tengamos que ir con todo el mundo a contarles que batallamos con algo. No, no se refiere a eso, porque entonces sí van a encontrarse con experiencias muy tristes, que le cuentan a una persona que no debía haber escuchado lo que ustedes batallan, porque va y se lo dice a medio mundo. Pero el hecho de que se hayan encontrado una experiencia así, no significa que no tengan que buscar a alguien que sí pueda ayudarles. O sea, eso es importante, porque yo sé que también en nuestra iglesia hay personas que han batallado, que estaban luchando y se equivocaron de persona a la hora de buscar ayuda. Se equivocaron de persona y le dijeron a la persona equivocada, y la persona equivocada terminó de arruinar sus vidas. Y lo entendemos. Pero el hecho de que se hayan enfrentado con experiencias, o que ustedes conozcan a alguien que se enfrentó con una experiencia así, no significa que no lo tengan que hacer, que no tengan que buscar, que no tengan que estar orando para buscar a la persona adecuada. Y si alguien llega a ustedes y les dice, oye, estoy batallando con algo, van a tener la enorme responsabilidad de no traicionarles. O sea, de sentarse con ellos y trabajar con ellos. Si dicen, no, pues yo no lo puedo manejar, pues animarlo a buscar a otra persona que sí lo pueda hacer, pero nunca, nunca traicionarles, para que no se enfrenten ellos con la experiencia de otros hermanos de nuestra iglesia que han terminado traicionados con toda su reputación por los suelos, y no les quedan ganas. Y como otros los ven, pensamos que nos va a ir igual. Entonces, la confesión es un acto de apertura, pero si ustedes se fijan, también es un inicio de vulnerabilidad. Nos vuelve vulnerables. Cuando nos abrimos, nos volvemos vulnerables, y es por eso que no nos gusta. Porque por primera vez alguien tiene información de nosotros que está en sus manos, y nos volvemos vulnerables. Por eso les digo, tenemos que tener mucho cuidado a quién nos abrimos, pero definitivamente cerrarse no es la opción. Cerrarse es pecado y nos va a llevar a la derrota total. Entonces, tenemos que verlo así. No es fácil hacerlo. Vamos a ir a Juan capítulo 1, versículos, Juan capítulo 3, versículos 19 al 21. Juan 3, 19 al 21. Hermana Esther, ya casi con eso terminamos, porque ya se va a ir. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bien, gracias. Ir a la luz. Hay que tomar en cuenta una cosa que es importante. O vamos, o la luz viene. Es irremediable. Si nosotros no vamos voluntariamente a la luz y sacamos lo que tengamos que sacar voluntariamente para pedir ayuda, la luz va a llegar y no va a ser muy bonito cuando llegue. Es decir, algunas personas podemos intentar guardar algo en nuestro corazón y pensar que ya lo tratamos, pero si Dios no lo ve así, Él se va a encargar de sacarlo. Así que por eso es importante rendir cuentas. El joven, la señorita, el hermano, la hermana, el hermano, que por ejemplo puede haber hermanos, no conozco historias aquí, pero puede haber hermanos que estén andando en algún secreto aparte de su matrimonio. Si no lo confiesa, cuando se abra la luz, ¿qué va a pasar? El desastre completo. Y arrasa con medio mundo. O sea, es como un terremoto en una iglesia. Entonces, muchos pecados sacuden la iglesia porque guardan secretos las personas. Es más fácil tratarlo y empezar a trabajar en eso, porque la oscuridad nunca permanece. Entonces, en una iglesia no pasa así. Nunca debemos permitir esconder pecado, ni persistir en el pecado. Nunca. Nunca debemos intentarlo,
ni persistir, ni esconder, porque tarde o temprano va a salir. Lo mejor que podemos hacer es buscar ayuda. Buscar ayuda y no nada más pecados morales. A veces decimos, bueno, yo no tengo ese problema, yo no tengo problemas de pecado moral, pero me enojo con facilidad. Bueno, eso también hay que tratar. No me enojo con facilidad, pero soy bien desordenado. Eso también hay que tratar. No soy desordenado, pero soy bien flojo. También hay que tratar eso. No soy flojo ni desordenado, ni tengo ningún problema, ni tengo ningún problema moral, pero miento o exagero con facilidad las cosas. Sí he visto personas en nuestra iglesia que se meten en problemas por mentiras. O sea, que dicen una mentira, que a una persona le dijeron una cosa y a otra persona le dijeron otra cosa, y después esas dos personas se juntaron y encontraron con que la persona les mintió. Y se arma un rollo enorme. Entonces, todo eso nos agobia. Entonces, todos, como les digo, y vamos a estar viendo más al respecto la próxima clase, pero todos, incluyéndome yo, necesitamos rendir cuentas. Necesitamos aprender a ser abiertos y vulnerables, obviamente con las personas adecuadas, pero necesitamos aprender. Ninguno de nosotros debe de mantener alguna falta, algún vicio, algún pecado oculto. Si algo batallamos, sea lo que sea, necesitamos abrirnos a una persona, a otras personas, para que nos ayuden. No acostumbrarnos a hacerlo nos lleva a la derrota. Haciendo énfasis, ningún cristiano puede solo. Nadie. Nadie, ni en el liderazgo, ni en ningún lugar, ningún cristiano puede batallar solo. Entonces, con eso terminamos. No sé si hay alguna pregunta. Para los de allá en casa ya se nos está acabando el tiempo y a lo mejor nos corta alguna vez. ¿Pero hay alguna pregunta? La próxima semana vamos a hablar de los puntos ciegos. Aquellas cosas que no vemos, que son errores y que otros sí los ven. Y que nuestra responsabilidad sería acercarnos. Oye, yo estoy observando que tú eres así y estás en un punto ciego, no estás viendo ese error porque está en un punto ciego tuyo. Y debemos de tener la apertura de decir, no lo había visto. Voy a tener que trabajar en ello. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta noche por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, porque tú nos das el privilegio de tener una iglesia. Y en medio de tantas carencias y dificultades, podemos encontrar personas a las cuales podemos rendir cuentas. Podemos expresar que batallamos con algo y que eso sea un hábito. Ayudar a la iglesia a que sea un hábito. Ya no queremos historias tristes de familias desintegradas, de vidas destruidas, porque no fuimos receptivos. En primer lugar, porque cuando alguien quiso abrirse, no le dejamos. Y en segundo lugar, porque alguien no quiso abrirse por temor al que dirán. Señor, ayúdanos a superar ese tipo de pensamientos por el bien de nosotros, por el bien de las familias, por el bien de la iglesia. Que cumplamos, Señor, nuestra responsabilidad de rendir cuentas a otros y de ayudar a otros a que cuando lo hagan tengan la seguridad de que vamos a ser responsables. Gracias, Señor, te damos. Pido esto